El páncreas es una glándula retroperitoneal que está localizada por detrás del estómago y el duodeno. Está formado por 4 partes que son el gancho, que no lo vemos aquí, la cabeza, el cuerpo y la cola. Mide alrededor de 25 centímetros de longitud, 5 centímetros de ancho y de 1 a 2 centímetros de grosor. Está cubierto por una cápsula de tejido conectivo areolar laxo que envía tabiques a su interior para dividirlo en lobulillos. Esta cápsula de tejido delicado lo hace muy vulnerable a enfermedades infecciosas. El páncreas es una glándula tubuloalveolar compuesta y es anficrina porque tiene una porción exócrina que está representada por los acinos pancreáticos y una porción endócrina que está representada por los islotes pancreáticos o islotes de Langerhans. En este otro esquema podemos ver un corte transversal de los acinos pancreáticos y una representación del islote de Langerhans. Los acinos pancreáticos y los acinos salivales son muy parecidos. El acino pancreático tiene característica de un acino seroso, pero hay diferencias entre los acinos salivales y los acinos pancreáticos. Entre ellas están que los acinos salivales poseen células mioepiteliales, mientras que los acinos pancreáticos carecen de ellas. Los acinos pancreáticos poseen células centroacinares, mientras que los acinos salivales no las poseen. Cada acino pancreático está formado por 40 o 50 células acinares. Estas células son células piramidales, como se pueden ver aquí, con su base dirigida hacia la lámina basal y su vértice hacia la luz del acino. Estas son células que tienen un núcleo redondo grande con un nucleolo prominente. Además tienen muchas mitocondrias y un retículo endoplásmico rugoso y aparato de Golgi muy abundantes. En su citoplasma apical encontramos muchas gotitas de secreciones que son las enzimas en formación o proenzimas. En el centro del acino encontramos de 3 a 5 células centroacinares. Estas son células aplanadas, aunque algunos textos la describen como células cuboideas bajas. Estas células representan el inicio del sistema de conductos del páncreas, a diferencia de las glándulas salivales que su sistema de conductos se inicia en los conductos intercalados. Estas células centroacinares se comunican con los túbulos intercalados y estos túbulos intercalados se reúnen a su vez para formar conductos más grandes que son llamados conductos intralobulillares. Los conductos intralobulillares se unen para formar los conductos interlobulares o interlobales y estos a su vez se unen para formar el conducto principal del páncreas, el cual desemboca en el colédoco y el colédoco a su vez desemboca en la ampolla de váter del duodeno. Un punto importante a notar aquí es que el páncreas carece de los conductos estriados, por lo que las diferencias entre el páncreas y las glándulas salivales son que en las glándulas salivales encontramos células mioepiteliales, conductos estriados y que el sistema de conducto comienza en los conductos intercalados, mientras que en el páncreas no hay células mioepiteliales ni tampoco conductos estriados y posee células centroacinares, que es el lugar donde inicia su sistema de conductos. Estas células centroacinares y las células que forman los conductos intercalados modifican la secreción de los acinos pancreáticos, por lo que no es necesario la presencia de los conductos estriados. La secreción de las células acinares del páncreas es estimulada por la colecistocinina, que es producida por las células enteroendocrinas del tubo digestivo, y por la acetilcolina, que es liberada por las terminaciones nerviosas parasimpáticas postganglionales. Las células pancreáticas tienen receptores de estas dos sustancias en su membrana basal. Cuando estas sustancias estimulan estas células, estas van a producir muchas enzimas digestivas. Estas son la amilasa pancreática, la lipasa pancreática, la ADNasa, la ribonucleasa y las proenzimas tripsinógeno, quimiotripsinógeno, procarboxipeptidasa y elastasa. Además de esto, los acinos pancreáticos producen el inhibidor de la tripsina,
que es una proteína que impide que la tripsina se active dentro de la célula acinar para evitar la destrucción de esta. La secreción de las células centroacinares y las células que forman los conductos intercalados es estimulada por la secretina, que también es producida por las células enteroendocrinas del tubo digestivo. Cuando la secretina estimula los receptores que estas células tienen en su membrana basal, provoca la secreción por parte de estas células de un líquido alcalino ceroso, rico en bicarbonato y con muy pocas enzimas digestivas. Este líquido neutraliza y amortigua el quimoácido que llega al duodeno procedente del estómago, por lo que la secreción del jugo alcalino y del líquido rico en enzimas se puede hacer de manera concomitante o separada, ya que las células que lo producen son diferentes y los mecanismos que lo estimulan también. La porción endocrina del páncreas, como ya hemos dicho, está representada por los islotes pancreáticos o islotes de Langerhans. Estos son cúmulos redondeados de células endocrinas, los cuales están rodeados por un tejido conectivo delicado en el cual hay muchas fibras reticulares. Cada islote tiene alrededor de 3.000 células y son en total aproximadamente 1 millón de islotes en todo el páncreas y son más numerosos en el área de la cola. Estos islotes están muy vascularizados ya que la secreción de estas células va directamente hacia el torrente sanguíneo. El sistema de reguío arterial del páncreas está estructurado de manera que la mayor parte de la sangre primero tiene que pasar por los islotes de Langerhans y luego van a regar los acinos pancreáticos. Esto hace que las secreciones endocrinas de estas glándulas influyan en la secreción de los acinos. Las células que forman los islotes de Langerhans son las células A o alfa, las células B o beta, las células C o células clara, las células D, las células PP, que son también llamadas células F, y las células G. Más adelante vamos a dar todos los detalles con relación a estas células endocrinas. En esta foto podemos ver parte del páncreas. Aquí tenemos los acinos pancreáticos que, como ya hemos dicho, son acinos serosos, por lo que se tiñen muy intensamente. Estos son los islotes pancreáticos que se pueden ver como cúmulos de células pálidos entre los acinos pancreáticos. De ahí su nombre de islotes. Estos son las trabéculas de tejido conectivo que divide el páncreas en lóbulos y lobulillos, y estos son los conductos y los vasos sanguíneos que corren dentro de estas trabéculas. En este otro corte vemos lo mismo. Esta es una trabécula interlobal, estas son trabéculas interlobulillares. Este es un lobulillo, este es un lóbulo y este sería parte de otro. Aquí tenemos un islote de Langerhans. Esta es otra trabécula cortada transversalmente donde vemos sus vasos y conductos, lo mismo que esta. En este corte vemos con mayor amplitud los acinos pancreáticos. Aquí podemos ver los conductos intercalados. Estos conductos intercalados desembocan en los conductos intralobulillares. En este corte, aún más ampliado, podemos ver un islote de Langerhans con todas sus células que lo forman, y aquí están los acinos. Los núcleos de las células acinares se pueden ver redondos. También se pueden ver estos núcleos redondos más pálidos que están dentro de la luz del acino, que corresponden a las células centroacinares, las cuales son características de los acinos pancreáticos. En este esquema tenemos un resumen de las células endocrinas que forman parte de los islotes pancreáticos o islotes de Langerhans. Aquí tenemos las células A que producen el glucagón, que tiene como función elevar la glicemia. Estas células representan alrededor del 20% de todas las células del islote y se localizan en la periferia del mismo. Las células B producen insulina. La función de la insulina es disminuir la glicemia. Estas son las células más numerosas del islote, ya que representan el 70% y se encuentran en la región central del mismo. Las células C no producen nada, por lo que son células claras. Son células madres de reserva.
Donde quiera que veamos células C, son células clear, o sea, células que no tienen gránulos porque no producen nada. Estas representan alrededor del 1% de todas las células del islote y se encuentran dispersas en este. Las células D producen somatostatina. La somatostatina tiene dos funciones, una función parácrina, es decir, la función que actúa sobre las células que la rodean, y la función endocrina, que es la función que se efectúa en localizaciones distantes. La función parácrina de las células D es inhibir la liberación del glucagón e insulina por parte de las células A y B. La función endocrina es reducir o inhibir la contracción del tubo digestivo y la vesícula biliar. Estas células representan alrededor del 5% de todas las células del islote y se encuentran dispersas en este. Las células G producen gastrina. La gastrina tiene como función estimular la producción del ácido clorhídrico por parte de las células parietales que se encuentran en el estómago. Además, estimulan la motilidad y el vaciamiento gástrico. Representan alrededor del 1% de todas las células del islote y se encuentran dispersas en este. Las células PP, que también son llamadas células F, producen el polipéptido pancreático. Este tiene como función inhibir las secreciones exócrinas del páncreas, es decir, inhibe la secreción por parte de los acinos pancreáticos. Representan alrededor del 1% de las células del islote y se encuentran dispersas en este. Estas 4 fotos muestran el mismo islote pancreático, pero en cada una de ellas hay una célula específica identificada por método inmunohistoquímico. En este corte vemos las células A, que como dijimos en la lámina pasada, se concentran en la periferia del islote. Las células B se concentran en el centro de este. Las células D están dispersas por todo el islote, al igual que las células PP. En este caso vemos las células PP muy poca porque recordemos que solamente representan el 1% de todas las células del islote pancreático.